Yo voy a hablar hoy respecto de el femicidio y respecto de los derechos humanos de las mujeres. Y cómo se vincula y cómo se ha generado el concepto de femicidio a partir precisamente de la evolución de lo que denominamos los derechos humanos de las mujeres. Ya he hablado muchas veces en muchos lugares de derechos humanos de las mujeres, o sea que ya, si se quiere, no me resulta tan extraño decirlo de esa manera, pero la verdad es que es un poco paradójico hablar de derechos humanos de las mujeres como si existieran derechos humanos de hombres y de mujeres. Y la verdad es que en este recorrido que vamos a hacer ahora y que va a terminar con la creación de la figura de femicidio, van a ver ustedes que efectivamente los derechos humanos han sido de los varones a lo largo de la historia y que fue necesario generar este concepto de derechos humanos de las mujeres para tratar de equilibrar un poco la situación. Yo voy a hacer en la primera parte un recorrido histórico citando episodios que todos nosotros conocemos de alguna manera. Digo de alguna manera porque ustedes saben que siempre que se hace referencia a episodios históricos se selecciona el episodio histórico y se lo matiza para presentarlo de una manera determinada, lo cual está bien porque sería como imposible presentar la totalidad de la historia. Uno habla de historia para justificar el presente, entonces selecciona determinados episodios para construir las razones por las cuales estamos hoy en la situación en la que estamos. Va a arrancar este recorrido, este rápido recorrido, con Descartes y el iluminismo o el racionalismo. Va a arrancar ahí porque hasta ese momento las relaciones de poder básicamente se establecían a partir del viejo pensamiento aristotélico que uno toma de referencia pero que funcionaba igual en todas las culturas, que es la relación de quien ejerce el poder y el dominado como compartimentos estancos. Es amo-esclavo, es padre-hijo y es varón y mujer. Relaciones inalterables de poder que se mantienen y estructuran toda la sociedad. Este modelo de relaciones de poder se va a mantener en principio hasta que alguien, Descartes, introduce el concepto de razón como funcionamiento y como análisis de la realidad. El iluminismo, va a decir Kant, es la mayoría de edad de la humanidad. Se desprende de lo dado, digamos, el poder como otorgado desde afuera, por la naturaleza, por Dios, por quien sea, y empieza a reflexionar hacia adentro. El problema es que el uso de la razón para establecer las relaciones de poder alcanza solamente al poder de los varones y no al poder de las mujeres. Y esto está expreso en algunos de los autores de la época. Spinoza va a señalar claramente que las mujeres nunca tuvieron poder, están afuera del esquema de poder. Sin embargo, hay un autor, Paulin de la Barre, que allá para fines del siglo XVII va a decir la razón no tiene sexo y va a señalar que a partir del pensamiento y Paulin de la Barre es un autor cartesiano. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la escuela secundaria de algún momento, esto de lo que es claro y evidente que mencionaba Descartes para seleccionar, que es para empezar a hablar acerca de cómo se interpreta la realidad, utiliza el mismo vocabulario, el mismo lenguaje, y Paulin de la Barre, en un libro de aquella época, del 1670, que se llama La igualdad de los sexos, va a decir, varones y mujeres son iguales, lo que diferencia la situación en la que actualmente están es la educación. Tengan presente este concepto de Paulin de la Barre. Como corresponde a la época, Paulin de la Barre que era francés, tuvo que exiliarse en Ginebra, digamos, fue perseguido, etcétera, etcétera, y va a ser rescatado como figura, curiosamente, por una autora del siglo XX, Simone de Beauvoir, cuando en El segundo sexo, en el epígrafe, ustedes van a ver,
2 oraciones, una frase de Paulin de la Barre. Paulin de la Barre es olvidado a pesar de que es uno de los autores fundamentales de aquel entonces en materia de educación o de pedagogía. Nadie lo va a mencionar más, por lo menos de manera directa, porque de manera indirecta lo va a mencionar Rousseau en El Emilio, cuando dice cómo hay que educar a los varones, y en un capítulo muy chiquito explica a las mujeres hay que educarlas en función del varón. Y va a hacer referencia remota a un autor francés anterior que tenía esta idea loca de que eran iguales varones y mujeres. Ese autor al que hace referencia es Paulin de la Barre. Durante todo el siglo XVII se va a desarrollar, fundamentalmente en Francia, toda una serie de... va a haber unos desarrollos intelectuales que se van a ir efectivizando en lo que se llamó los salones. Piensen ustedes que hasta ese momento los lugares de desarrollo intelectual eran los conventos, digamos, los ámbitos, digamos, religiosos, donde obviamente no entraba el racionalismo. Entonces, los autores del iluminismo van a reunirse en ámbitos privados. Esos salones privados donde se reúnen mayoritariamente son convocados por mujeres. Lo que se denominó la técnica de la conversación como desarrollo de cuestiones, se traía un tema, se discutía sobre ese tema y se generaban ideas y conceptos nuevos. Todo eso se produce en los salones, denominados en algunos casos salones literarios, que estaban convocados mayoritariamente por mujeres. Esta cultura desarrollada en los salones termina cuando se crean las academias. Las academias como entes oficiales del conocimiento dejan afuera a las mujeres. De toda esta cuestión y toda esta historia de las mujeres convocando para discutir temas que tenían que ver con la actualidad, con la política, con la cultura, lo único que nos ha quedado ha sido la burla. Si ustedes alguna vez han visto obras de Molière o han estudiado a Molière, el autor clásico francés, van a recordar Las Preciosas Ridículas y otras obras similares donde él se burla de esta situación de las mujeres que quieren ser como los hombres, que quieren saber como los hombres. Avanzamos dentro del iluminismo, a las concepciones de la política, Locke, y vamos a encontrar 2 declaraciones que marcan institucionalmente un cambio radical en la concepción del poder. La Declaración de Independencia Americana y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, con muy pocos años de diferencia y que van a generar una fuerte polémica. La más importante como fractura en las relaciones de poder y la conformación del Estado es la Declaración de Independencia Americana. Fundamentalmente, el primer párrafo. Yo se lo voy a leer. No sé si ustedes tienen presente la estructura que tiene la Declaración de Independencia Americana. La Declaración de Independencia Americana es un manifiesto con el que se pretende justificar por qué las colonias americanas se separan de la corona británica. Quieren fundar la razón por la cual ellos ya no van a pertenecer a la corona británica. Y dicen en un párrafo que es la síntesis del constitucionalismo moderno. Sostenemos por evidentes, por sí mismas, estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que siempre que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o a abolirla, e instituir un nuevo gobierno
que se funden dichos principios y organizar sus poderes en la forma que a su juicio sea la más adecuada para alcanzar la seguridad y la felicidad. Dice, primero, todos los hombres son iguales, todos tienen los mismos derechos, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es decir, todos los hombres tienen un conjunto de derechos que van a ir después desarrollándose, digamos, vida, búsqueda de la felicidad y libertad se van a ir desdoblando. Vida va a ser también el derecho a la salud. La libertad va a ser también el debido proceso. La búsqueda de la felicidad tal vez sea la educación, tal vez educación sea un desdoblamiento de la vida y de la libertad. Esto, digamos, lo importante acá es que se dice todos los hombres son iguales y tienen un conjunto de derechos. Y los gobiernos se crean para cuidar y desarrollar estos derechos, no para otra cosa. ¿Y cuál es la legitimidad que tienen los gobiernos? El consentimiento que dan estas personas que tienen los mismos derechos. ¿Y cuáles son estas personas? Los hombres. ¿Y qué quieren decir con los hombres? Los varones. No dice las personas, dice los hombres y quiere decir los hombres, con alguna excepción. Los afrodescendientes, que están ahí si son hombres o no son hombres. No obstante lo cual, y me adelanto, esta discusión acerca de si los afrodescendientes son o no son hombres, en realidad era un tema que no querían reconocer, pero que los reconocían como hombres a los hombres. A punto tal que Jefferson, redactor de esta declaración, en cartas privadas dice: no podemos liberar a los esclavos porque son más que nosotros. Si los liberamos, hay algunos estados en los cuales van a ganar ellos. Así que hasta que no sean menos no lo podemos liberar. Y crea una serie de compañías que devuelven afroamericanos al África. Los suben a un barco, le dicen gracias por el servicio prestado y los dejan en la costa africana. Así se creó Liberia. El estado de Liberia se creó de esa manera y por eso se llama Liberia. Bien. Vamos a dejar momentáneamente el continente americano para ir a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia con la Revolución Francesa. Ahí la declaración va a decir: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a sus derechos, las distinciones civiles solo podrán fundarse en la utilidad pública. Y acá sí, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano va a incorporar como derecho la propiedad, derecho que no estaba mencionado como derecho esencial en la Declaración Americana. Se refería la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano a todas las personas, cuando decía los hombres nacen y permanecen libres e iguales. Definitivamente no. Se refería exclusivamente a los varones. Y acá la Asamblea Nacional, en que aprueba la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano, comete una gran injusticia, porque si ustedes bucean en la historia van a ver que quienes dan la patada inicial de la Revolución Francesa son las mujeres. Quienes avanzan a buscar al rey para que se haga cargo, al grito de queremos pan, traerlo de vuelta a París para que se haga cargo de la situación, son las mujeres y no los varones. Después los hechos se van desencadenando, se termina en todo el proceso de la Revolución Francesa que todos conocemos, y las mujeres que habían participado de esto no participaron de los derechos que proclamaba la Revolución Francesa. Tanto es así que Olympe de Gouges, una autora teatral e intelectual francesa de la época, propone a la Asamblea
la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y redacta un texto paralelo, por decirlo de alguna manera, a la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, gracias, donde va reconociendo para la mujer los mismos derechos o en todo caso derechos equivalentes. Olympe de Gouges además presentó proyectos que digamos, modificaban lo que era el sistema de matrimonio en Francia en ese entonces. Ella plantea que el matrimonio debe ser un contrato que se pueda disolver en cualquier momento, que lo único que tenía que pactar era qué se iba a hacer con los hijos. Digamos, es una activista que hace una serie de planteos. Bueno, Olympe de Gouges muere guillotinada por la Revolución Francesa. Fue el único derecho que consiguió, porque entre los derechos que mencionaba, las mujeres tenemos derecho a subir al cadalso igual que los varones. Y fue el único que le dieron. No lo cuenta la historia de los colegios secundarios, pero saben ustedes que en la Revolución Francesa se prohibió la reunión de más de 3 mujeres en el espacio público. La Revolución Francesa cerró todos los salones que presidieran las mujeres y prohibió la actividad política de las mujeres. No era Olympe de Gouges la única que estaba señalando esta diferencia de derechos en la Francia de la Revolución Francesa. Hay otro autor, el Marqués de Condorcet. Marqués de Condorcet es un intelectual de la Revolución Francesa que, entre otras cosas, modifica todo lo que es el sistema educativo. El sistema educativo francés actual, y que de alguna manera somos herederos, el nuestro, de primaria, secundaria, universidad, etcétera, etcétera, lo estructura Condorcet, que precisamente como él es obviamente laicista y ateo, quiere quitarle la educación a las instituciones religiosas, entonces estructura todo un sistema de educación, de enseñanza primaria, de enseñanza secundaria. Condorcet, en el año 90, en 1790, propone que las mujeres puedan integrar la asamblea, que puedan participar políticamente. Y fíjense cómo él plantea el tema de la desigualdad. Dice, el hábito puede familiarizar a los hombres con la violación de sus derechos naturales hasta el punto de que entre los que los han perdido nadie piensa en reclamarlos ni cree haber sufrido una injusticia. Es decir, que la costumbre naturaliza tanto la violación de derechos que ni siquiera aquellos que son víctimas de la violación se dan cuenta o lo reclaman. Algunas de estas violaciones han pasado inadvertidas incluso a filósofos y legisladores, cuando se ocupaban con el mayor celo de establecer los derechos comunes de los individuos de la especie humana para hacer de ellos el fundamento único de las instituciones políticas. Se está refiriendo a la Declaración Americana. Dice, hay algunas diferencias que ni siquiera las advirtieron los filósofos y los políticos cuando estaban hablando de construir la legitimidad política. Por ejemplo, ¿no han violado todos el principio de igualdad de los derechos al privar tranquilamente a la mitad del género humano del derecho de concurrir a la formación de las leyes, al excluir a las mujeres del derecho a la ciudadanía? ¿Hay acaso prueba más contundente del poder del hábito, incluso en los hombres ilustrados, que la de ver cómo se invoca el principio de igualdad de derechos a favor de 300 o 400 hombres a los que un prejuicio absurdo había discriminado y olvidar ese mismo principio con respecto a 12 millones de mujeres? Él está diciendo claramente, ¿cómo puede ser que no vean que están omitiendo al momento de formar las leyes la opinión de 12 millones, de la mitad de la población, y sí les preocupan los 300 o 400 hombres? En este caso se está refiriendo a los 300 o 400 esclavos que todavía había en la Francia continental. Es
Y se preocupan por los esclavos y no se preocupan por la mitad de la población. Vamos a retomar después este concepto de Condorcet. Por eso yo digo, uno puede parecer innovador y en realidad no está haciendo otra cosa más que traer aquellas deudas que vienen del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII y que estaban señaladas en ese momento. No es que nadie se daba cuenta, las estaban señalando. Las señalaba Olympe de Gouges, que murió guillotinada. La señalaba Condorcet, que murió en la cárcel de la Revolución Francesa. Porque no es una historia sin violencia, como veremos más adelante. Porque quienes reclamaban, Paulin de la Barre huyendo de París, Olympe de Gouges degollada o Condorcet muerto en la cárcel, no tenían un final pacífico. Digo al pasar, nada más le cito al pasar, la historia de las ideas políticas de Touillard, en la edición del 2011, hace 7 años, insistía, fíjense ustedes, en que la declaración ha sido calificada, se refiere a la declaración de los derechos del hombre y ciudadano francesa, dice, ha sido calificada de incompleta y de tendenciosa. Es evidentemente la obra de una asamblea burguesa en lucha contra los privilegios y poco preocupada por conceder a todas las clases de la sociedad el beneficio de los principios de igualdad y libertad que solemnemente habían afirmado. No se reconoce la igualdad civil ni a los mulatos ni a los esclavos, y la Constitución de 1791 distingue entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos. La ley de Chapelier de 1791 es una manifestación del egoísmo burgués. Debe permitirse a todos los ciudadanos unirse, pero no debe permitirse a los ciudadanos de ciertas profesiones unirse para sus pretendidos intereses comunes. A ver, Touillard, maestro de la ciencia política, en 2011 le enseña a todos sus alumnos que la Revolución Francesa era incompleta porque no se ocupaba del problema de los esclavos, los mulatos y los gremios profesionales de la época. Las mujeres no existen para Touillard en el 2011. Vamos a volver, en esta ida y vuelta, vamos a dejar un poco Europa porque saben ustedes que la Revolución Francesa termina con el Imperio Napoleónico y el Imperio Napoleónico es el que, con su codificación y con la renovación del derecho civil, liquida toda posibilidad de derechos de la mujer. El Código Napoleónico, la legislación napoleónica en derecho civil, de la cual nosotros fuimos herederos hasta 1968, consideraba a la mujer una incapaz relativa, la mujer casada era una incapaz de derecho relativa, que debía requerir la autorización de su esposo para los actos jurídicos. Bueno, eso fue el reflujo napoleónico que fue para atrás con todo, o los pocos derechos que tenían las mujeres hasta el momento de la Revolución Francesa. En América, en Estados Unidos, la preocupación fundamental en términos de igualdad era la de los esclavos, porque era la más impactante, era la que estaba más presente. La esclavitud era algo, esa institución especial que menciona la Constitución americana, la esclavitud es el grano de la igualdad en Estados Unidos. ¿Y quiénes son los que se organizan y reclaman por terminar con la esclavitud? Las organizaciones de mujeres. Se conforman organizaciones de mujeres antiesclavistas, que van, reclaman, hacen congresos. Bueno, finalmente, en Londres se hace un congreso internacional antiesclavista. Estamos hablando de 1840, 40 y algo. Y allá van las mujeres. Allá van las mujeres norteamericanas al Congreso, llevando sus planteos, sus declaraciones, sus reclamos, hasta la puerta.
Porque en la puerta, el señor que atendía la puerta le dijo, ¿dónde van? Dijeron, venimos a reclamar por la esclavitud. Dice, sí, pero ustedes son mujeres. Dijeron, pero traemos el manifiesto en contra de la esclavitud, pero ustedes son mujeres. Las mujeres no entraron al Congreso. Las mujeres quedaron afuera del Congreso. Acuérdense de este episodio, pues se va a repetir muchas veces. En esta historia se va a repetir muchas veces que las mujeres se quedan en la puerta. El problema es que las mujeres norteamericanas tenían una formación digamos, particular, y cuando vuelven se miran y dicen, hay otros esclavos que no vimos y que somos nosotras. Se juntan, forman un congreso y formulan la declaración de Seneca Falls. La declaración de Seneca Falls en Estados Unidos, que marca un hito fundamental en el reclamo de los derechos de la igualdad de varones y mujeres, repite la estructura de la Declaración de los Derechos, pero de la Declaración de Independencia Americana. Fíjense ustedes, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea con motivo de la Revolución Francesa, y el paralelo de Olympe de Gouges, Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Declaración de Independencia en Estados Unidos, Declaración de Seneca Falls. 1848. 1848, para los memoriosos, es la fecha del Manifiesto Comunista. En general la historia recuerda, 1848, Manifiesto Comunista. Seneca Falls no lo recuerda nadie. Y si uno revisa la historia, el impacto fue enorme, porque a partir de Seneca Falls nacen en Estados Unidos los movimientos, las dos vertientes de movimientos de reivindicación de los derechos de la mujer, que van a producir todas las transformaciones posteriores en el siglo XX. Ahora que menciono la reivindicación de la mujer, ¿ustedes recuerdan un texto, por lo menos de haber leído que existe, un texto que se llama la vindicación de los derechos de la mujer, se llama, de Mary Wollstonecraft? Es un texto de 1790 y pico. Es un texto que se cita siempre como un primer texto de derechos de la mujer, donde Mary Wollstonecraft vuelve sobre el tema de que la educación es lo que sostiene la diferencia de actividad y demás entre varones y mujeres, y que la igualdad se va a lograr el día que se logre igualdad de educación. Digo, para los que se preocupan por la historia de los derechos de la mujer y del feminismo, el texto de Mary Wollstonecraft siempre es citado como tal. Pero ¿saben qué? Mary Wollstonecraft escribió antes otro texto, un año antes, que se llama Vindicación de los Derechos del Hombre. Este texto, Vindicación de los Derechos del Hombre, es una respuesta a un texto de Edmund Burke en contra de la Revolución Francesa. Este texto de Edmund Burke, que enfrenta, digamos, que cuestiona la Revolución Francesa, que es cuestionado por Mary Wollstonecraft, fue también cuestionado por Thomas Paine, con los mismos argumentos de Mary Wollstonecraft, de quien era amigo. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque Edmund Burke es, digamos, la base del pensamiento, lo que se conoce hoy como el pensamiento conservador. De él nace todas las vertientes del pensamiento conservador, y de Thomas Paine todas las vertientes del pensamiento revolucionario. De Mary Wollstonecraft no se acuerda nadie. Y fue la primera que le contesta con los mismos argumentos que va a usar Thomas Paine en los derechos del hombre. Digo, fíjense cómo se oculta, cómo la historia va ocultando la intervención
de las mujeres, no solo en lo que respecta a la reivindicación de sus propios derechos, sino en lo que respecta a la modificación y la transformación política general. Están interviniendo activamente, pero son ignoradas 2 años después. Esto fue un retroceso, estamos hablando de Senecafol y de las 2 vertientes de movimientos de derechos de la mujer que nacen en Senecafol. Los 2 movimientos van a ser, uno, el de las denominadas sufragistas. Son las mujeres más de corte intelectual que reclaman el voto para la mujer. Creen que con el voto y la intervención política a partir del voto van a lograr las transformaciones que lleven a la igualdad de varones y mujeres. La otra vertiente, que es una vertiente, si se quiere, más popular y populosa, porque moviliza mayor cantidad de mujeres, son las mujeres que van a actuar en contra de la denominada cultura del salón. La cultura del salón en Estados Unidos es una cultura que nosotros conocimos, por lo menos en la época en que se veían los western, que es la típica cultura que muestran las películas del oeste. La vida de las personas se desarrollaba, la mujer en la casa, el varón trabajaba, salía de su trabajo, iba al salón, tomaba, gastaba, emborrachándose parte de lo que había ganado, si le sobraba, subía al primer piso donde estaba el prostíbulo, si no le sobraba, volvía a la casa y le pegaba a la mujer. Esto era lo que, digamos, lo cotidiano. Entonces, este grupo de mujeres se reúne para terminar con esta cultura de violencia. Tiene sus métodos. Ustedes, si buscan, van a encontrar a una de sus dirigentes con una masa en la mano, una foto, la mujer con la masa en la mano. Bueno, porque, digamos, entendían que la manera más práctica de destruir la cultura del salón era destruir el salón, y eso es lo que hacían. Digamos, iban y destruían los salones. Fíjense ustedes, qué curioso, que primero se terminó con la esclavitud, primero se le dio la posibilidad de voto a los afrodescendientes, a los libertos, y después a la mujer. Ese fue el orden en Estados Unidos. Tuvieron algún poco más de éxito con el tema de la cultura del salón, porque lo que todos vimos esta vez en películas más, digamos, del siglo XX, que fue la prohibición en Estados Unidos de la venta de bebidas alcohólicas, es producto de este movimiento. Digamos, la ley seca fue producto de esto, del reclamo de las mujeres de que dejen de golpearlas, porque este era el reclamo. Porque acá se toma, bueno, que si se tomaba o no se tomaba, el reclamo era dejen de pegar y terminemos con que se emborrachan y pegan. Estamos llegando al siglo XX y bueno, ahora no me voy a acordar, pero el autor francés que dijo que el siglo XVIII había sido el siglo de los derechos del hombre y que el XIX sería el siglo de los derechos de la mujer. Nunca fue así. Nunca se logró. Se llega al siglo XX. ¿Saben qué? Voy y vengo porque son pequeñas notas que tienen que ver con esta historia. Por eso me quiero detener en estas cuestiones. Cuando se avanzaba en el reclamo de igualdad de las mujeres, se sobrepone el reclamo del socialismo. Digo, se vuelve, entre comillas, más importante. Bueno, primero tenemos que lograr la igualdad nunca lograda de los trabajadores y después vemos el tema de las mujeres, porque esto primero lo primero. Y fíjense ustedes que el socialismo se adueña de una palabra que había nacido en el movimiento de mujeres. Le roba esta palabra
que es solidaridad. El término solidaridad es el término que introduce el movimiento de mujeres como contrapunto de fraternidad. El término solidaridad tenía la concepción del insolidum, digamos, la defensa común. Hoy las mujeres recurren al término sororidad, y con un paralelismo complicado, si se quiere, con el término fraternidad, ¿no? Digo, pero el término de las mujeres era solidaridad, no era sororidad. Y el socialismo se apropia de este término y hoy en día es un término identificado con el socialismo y no con el movimiento feminista. Solamente para, como dato pintoresco, si ustedes tienen acceso a los diarios y las publicaciones de 1810, 1811, 1813 en la República Argentina o en el Virreinato, en los inicios de la Argentina, a la que pueden acceder en la Biblioteca de Mayo, que los publicó, van a encontrar que el tema de la educación de las mujeres es un tema central. Y no solo eso, sino que además hay textos que hacen referencia al reclamo de las mujeres de igualdad de derechos. Digamos, acá también estaba presente, aunque no nos lo cuente la historia, en 1810. Y en 1910, para el centenario, en la ciudad de Buenos Aires se celebra el primer Congreso Femenino Internacional. Se llamó femenino y no feminista por decisión de las organizadoras que percibían un rechazo fuerte de determinados organismos de poder, medios de comunicación, demás, medios de comunicación, los diarios, ¿no? Digamos, de opinión en contra del término feminista. Entonces prefieren utilizar el término femenino. Una de las organizadoras de este congreso es Julieta Lantieri, una mujer, una luchadora por los derechos de la mujer, nacida en Italia pero educada y desarrolló toda su vida en la Argentina. Julieta Lantieri era una militante de los derechos de la mujer. Ahora vamos a ver cómo logró votar Julieta Lantieri. En ese congreso se trataron todos los temas que se siguieron tratando durante todo el siglo XX hasta hoy, porque trataron desde los derechos y el derecho a voto hasta el derecho del divorcio y el aborto. Todos los temas estuvieron tratados en ese congreso, que reunió mujeres del mundo entero y del que no van a encontrar ninguna huella en la prensa de la época, salvo alguna burla, pero cuyas actas se han conservado gracias a las descendientes de quienes estuvieron en ese congreso, y hay una publicación que se hizo para el bicentenario donde están las actas de ese congreso. Y acá viene la anécdota de Julieta Lantieri. Julieta Lantieri había logrado su ingreso y ser estudiante universitaria y recibirse, y Julieta Lantieri se presentó en una elección nacional, pidió ser empadronada, le dijeron, bueno, los requisitos para ser empadronado acá está, son tener medios de subsistencia, que esto, que aquello, cumplía con todo, la empadronaron y votó, se sacó la foto y votó. Es la primera mujer que vota en la Argentina, única, pum, votó. Claro, cuando se dieron cuenta de esto, la segunda vez que fue a votar, le dijeron, no, hay que ser varón para votar, la mujer no vota. Presenta un amparo y se inicia una largo litigio que llegó hasta la Corte, que definitivamente dijo, las mujeres no votan. Y yo le quiero leer las argumentaciones, porque algunas de sus argumentaciones tienen mucha actualidad. La primera argumentación interesante la dio el fiscal de primera instancia.
que dijo: la Constitución expresa ciudadanos, es decir, hombres, y no cabe sostener que ese concepto tan nítido necesite ser interpretado en el sentido de que comprende también a las mujeres. ¿Entendieron? ¿Saben que yo tengo 61 años, me cuesta mucho incorporar ciertas prácticas y para mí es todo un esfuerzo, pero cada vez me acostumbro más a decir señoras y señores, magistradas, magistrados, niñas, niños, y no usar el denominado plural inclusivo. Alguien puede decir, bueno, pero la Academia Española dice que existe el plural inclusivo y que hay que usarlo. A quien diga esto yo le digo, lean lo que dice la Academia Española. Léanlo por dos razones. Primero, que, como decía un viejo profesor mío de la facultad, desconfíen siempre de lo que diga la Real Academia Española. Primero, porque es real y nosotros somos una república. Y segundo, porque no se puede confiar de una institución cuyo lema es igual al lema del Puloy. Porque el lema de la Real Academia es que pule, lustra y da esplendor. Entonces, uno dice, bueno, pero además de esto, y además de que... Che, no. Odex, polvo para limpiar. Bueno. Buah. Bien. Lo que dice la Real Academia, que por cierto está integrada casi en su totalidad por varones, es que hay que usar el plural masculino como inclusivo en aquellos casos en los cuales no pueda haber confusión. Nunca dijo cuáles son los casos en los que no hay confusión. Y solo las mujeres pueden saber en qué caso no hay confusión. ¿Por qué? Porque si yo digo, acá se me va a complicar por una cuestión arquitectónica, pero traten de entender el ejemplo. Si yo digo, los que quieran ir al baño, entren por la segunda puerta de la derecha, me estoy refiriendo al baño de varones. ¿Ustedes cómo saben, si no conocen, si estoy usando un plural inclusivo o no? Solo en la práctica se entiende qué es lo que estoy diciendo. Y la práctica viene después, no antes. Entonces, si yo uso el plural masculino como inclusivo, los varones nunca van a dudar y las mujeres muy probablemente duden en casi todos los casos. Por eso, sobre todo los varones tenemos que usarlo y usar el lenguaje de los dos géneros cuando hablamos. Porque para nosotros es fácil, pero para las mujeres no. Hay una anécdota que yo estoy convencido de que es falsa, que cuenta una feminista que dice que cuando ella era chica y fue al colegio por primera vez, la maestra dijo, bueno, los que terminen el dibujito pueden salir a jugar al patio, y ella se quedó sentada. Cuando terminó el dibujito, la maestra le dijo, ¿y vos no vas a jugar al patio? ¿No? Y si, dijiste los que... No, cuando digo los me refiero a varones y mujeres. Ah, dijo ella, y salió. Cuando volvieron del patio, dijo, los que quieren jugar al fútbol pueden salir. Ella salió a jugar al fútbol y dijo, ¿a dónde vas? Dijo, pero dijiste los que
Y no era que no, el fútbol es para los varones. Y que a partir de ese día nunca supo a qué se referían con el plural. Y yo he pensado muchas veces, qué curioso, que en el lenguaje protocolar de hace unos años, ahora ya se ha incorporado siempre para evitar las críticas y demás, utilizar los dos géneros, pero si ustedes recuerdan, hace un tiempo el lenguaje protocolar era señor presidente, señores gobernadores, señores senadores, señores diputados, señoras y señores. O sea, cuando se referían al poder era solo masculino, el plural era inclusivo, para el resto no. Digo, la lengua determina y condiciona mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y es necesario incorporar, porque de esa manera vamos aligerando, o por lo menos vamos tomando conciencia. El que no logra aligerar algo, por lo menos con el esfuerzo se va dando cuenta que hay cosas que deben cambiarse. Bueno, el señor fiscal evidentemente tenía otra idea de lo que eran los plurales inclusivos, dijo, basta, ciudadanos es varón, basta. La causa llegó a la Corte. Y la Corte utilizó lo que para mí es el más perverso de los argumentos. Dijo, puede, sin duda, ser materia de controversia la legitimidad y conveniencia de que la mujer actúe en la vida pública por el ejercicio legal de los derechos electorales y, desde luego, que el voto calificado de la mujer instruida influirá más eficazmente en el progreso de las instituciones políticas que el sufragio inconsciente o venal del electorado analfabeto. O sea, primero viene esto de que, a ver, puede discutirse, pero la verdad que las mujeres instruidas serían mucho mejor que los analfabetos. Pero, lo que no parece discutible, lo que la ley no ha necesitado prohibir expresamente para que no sea razonablemente permitido, es el supuesto de la mujer soldado, desplazada de su sitio natural y de su noble misión social y humana por las exigencias de una carga pública que no podría sobrellevar con eficacia si le fuera impuesta por determinación justificada. El derecho, pues, de no ser privado de lo que la ley no prohíbe, se mantiene en el caso asignado al precepto invocado. La interpretación que dicta el recto sentido de las cosas y de los hechos, constitutivos de la realidad misma y base de la verdad legal y jurídica. O sea, podemos discutir si la mujer puede votar o no. Lo que no podemos discutir es que la mujer sea soldado, porque esto implicaría sacarla de su noble y natural función, la casa. Y ahí está la perversión. Para votar había que estar empadronado. Para estar empadronado había que hacer el servicio militar. Para eso era el padrón. Y ser soldado. Y rechazaron el pedido de Julieta Lantieri, que a esta altura ya había pedido hacer la conscripción, porque ya se presentaba todo. Dijo, a ver, yo quiero votar. Fíjense que el fallo es de mayo del 29 y Julieta Lantieri siguió insistiendo, presentando pedidos, hasta el año 32, en que en la ciudad de Buenos Aires fue atropellada por un automovilista que huyó, nunca sabemos quién fue, seguramente con el tránsito intenso de esos años, no se pudo determinar. Y así terminó la historia de Julieta Lantieri, que hoy ha renacido en una estación de subterráneo en la ciudad de Buenos Aires que lleva su nombre. Quienes insistieron en reunirse y reclamar por sus derechos en América, y ahora me refiero a todo el continente y muy especialmente a la Argentina, que tuvo
importante papel igual que Chile, y no por nada, fueron Argentina y Chile los que tuvieron este papel, fueron fundamentalmente las maestras. Las maestras, y acá la verdad es que ustedes se darán cuenta que por una cuestión generacional, Sarmiento nunca fue un personaje de simpatía para una persona con preocupaciones políticas que hoy tiene 60 años. Sin embargo, realmente creo que hay que reflexionar mucho sobre la figura de Sarmiento, porque Sarmiento, cuando decide traer las maestras norteamericanas, no está haciendo cualquier cosa. Y cuando decide crear el magisterio y crear esta estructura que repite en gran medida lo que planteaba Condorcet, está pensando en términos de igualdad. Si ustedes leen a Sarmiento, es bastante engorroso leer a Sarmiento, dicho sea de paso, ¿no? Es bastante pesado. La idea de Sarmiento es, cuando decide crear el magisterio, es que las mujeres tengan cierta autonomía respecto de la familia, es decir, de cierta integración social. Obviamente, hombre de su época no podía pensar en una integración demasiado distinta, digamos, le asigna este rol de educadoras. Y no fue tan mala la idea, porque tanto acá como en Chile las maestras se fueron reuniendo y se fueron reuniendo con las pocas mujeres profesionales que había y empezaron a tener participación. Y fíjense qué curioso, se presentaron en 1915-1916 la segunda conferencia científica panamericana en Washington. A ver, desde fines del siglo XIX, hay un movimiento internacionalista, digamos, de unión de los Estados americanos, que es el panamericanismo, que va produciendo, digamos, reuniones y congresos cada determinada cantidad de años, donde se reúnen todos los gobiernos para firmar tratados, se reúnen también los grupos científicos y demás, todo el movimiento panamericanista, que va a terminar con la creación de la Carta de la OEA y la firma de la Carta de la OEA. Bueno, en 1915 se celebra la segunda conferencia científica panamericana en Washington, y adivinen hasta dónde llegaron las mujeres. Hasta la puerta. Dijeron, no, pero esto es para científicos. Dice conferencia científica, pero la que es científica es la conferencia. Los que están adentro son los científicos. Bueno. Las mujeres van a insistir se van a presentar en todas las conferencias panamericanas. Hasta que va a llegar un momento en que los gobiernos dicen, bueno, está bien, vamos a crear el CIM. La Conferencia Interamericana de Mujeres, para que ustedes se reúnan y nos traigan los planteos que quieran en el CIM. Y del CIM nacieron todos los tratados de derechos que van incluyendo los derechos de las mujeres en América. Y no solo en América, sino que además del CIM nacen los proyectos que van a terminar después en lo que nosotros conocemos como la CEDAW. Digo, el CIM ha sido una usina de instrumentos de recuperación de derechos para la mujer. Y finalmente, por supuesto, terminó siendo un órgano más de la OEA, a pesar de ser anterior a la OEA. Hay un movimiento paralelo sobre el que, por lo menos ahora, vamos a pasar un poco por alto, pero que tiene importancia en toda esta historia y que tiene que ver con la lucha de las mujeres para terminar con la prostitución. Sobre todo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hay una explosión en materia de prostitución similar a la que podría, digamos, considerarse hoy. Esta explosión
de la prostitución está íntimamente vinculada a los movimientos migratorios. Como ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la República Argentina recibió una masa migratoria durante ese tiempo enorme, mayoritariamente de varones. Y el sistema económico, de producción y demás, requiere que dos cosas. Primero, que los varones no vengan con toda su familia, porque esto complica mucho la cosa. Y segundo, que los varones gasten el dinero en determinado área o en determinados recursos. Entonces, ¿qué hace? Incorpora la prostitución. Cosa que va a ocurrir, obviamente, donde hay movimiento de tropas, donde hay instalaciones petroleras, por ejemplo, donde se necesita llevar un montón de varones, llevan también un bagaje de mujeres en situación de prostitución para recuperar parte del dinero invertido. Se celebran distintos congresos para terminar con lo que se denominaba en ese entonces la trata de blanca, que es el tráfico de mujeres con fines de prostitución, y se estudia en Londres la situación de uno de los países más comprometidos con el tráfico de mujeres con fines de prostitución, que es la República Argentina. Nosotros fuimos durante varios años el país donde se centralizaba el tráfico de mujeres con fines de prostitución. Hay algunos textos que cuentan cómo era este camino. Bueno, el más clásico en la Argentina es el de Alzogaray, Trilogía de la trata de blancas. Hay otro libro también que es El camino francés, que muestra cómo esto, el camino de mujeres en situación de prostitución traídos desde Francia. Bueno, este movimiento también, este movimiento dirigido a terminar con la trata de mujeres, termina en el convenio de 1949, 1950, según qué fecha tomemos, donde la Argentina se comprometió seriamente a no reglamentar nunca la prostitución y se comprometió a tener políticas activas en defensa de las mujeres en situación de prostitución. Cosa que sin duda no cumplió jamás. Pero digamos, ese compromiso está y es una convención que se olvida siempre que existe y que debería tenerse en cuenta. Vuelvo a lo que estaba ocurriendo en América. Carta de la OEA, también se repite la cuestión de que todos los hombres cuentan con los mismos derechos, la discusión permanente de qué se quiere decir con esto de hombres o no, pero empieza a introducirse en los organismos internacionales, en los instrumentos internacionales, alguna cláusula que diga tienen los mismos derechos sin distinción de, entonces sin distinción de sexo, de clase, etcétera, etcétera. Con lo cual pareciera que se está hablando de cierta igualdad, al menos formal. Allá por la década del 70 empieza a percibirse que todos los logros de igualdad formal, es decir, leyes que decían que varones y mujeres eran iguales, normas que decían acá no discriminamos a nadie, etcétera, etcétera, no estaban dando mucho resultado. Digamos, la realidad es que no se generaba una igualdad de presencia de varones y mujeres en las distintas, fundamentalmente en lo que era la vida pública. Entonces empiezan a decir acá hay algo distinto, hay algo que hace que no funcione la mera formalidad. ¿Qué puede ser este algo? Y empiezan a desarrollarse determinado tipo de estudios que son los que se conocen como los estudios de género. ¿Qué significa esto? Significa que visualizaron, sobre todo a partir de las teorizaciones de Simone de Beauvoir, dijeron, bueno, a ver, es cierto que
esto que voy a decir ahora, por favor, pónganlo entre paréntesis, este es cierto, porque tal vez no sea tan cierto, pero por ahora y para poder seguir avanzando en esto, tomémoslo como que es cierto. Es cierto que existe un sexo masculino y un sexo femenino. Ahora bien, que solamente una mujer pueda llevar en su vientre a otro ser humano y parirlo, no significa que esto la haga más apta en sí mismo para darle de comer cuando el pibe ya camina, hacerle la cama, ocuparse de que haga los deberes, recordar el cumpleaños, llevar a los chicos al... Digo, pareciera que esto es una extensión que no responde a necesidades naturales. ¿Y a qué se debe esto? Entonces dice, bueno, a que la cultura asigna determinadas características a cada uno de los sexos. Lo hace desde el lenguaje, desde el... desde lo que ocurre, desde el análisis de la realidad, pero sobre todo lo jerarquiza. ¿Qué significa esto? Que parece simpático decir que la mujer es el sexo débil y que el varón es el sexo fuerte. Lo que no es tan simpático es que alguien diga lo fuerte está por encima de lo débil. Digo, parece casi protectivo decir la mujer es la reina del hogar y no debe ocuparse de cosas tan, como diría la corte, ¿no? De cosas tales como ser soldado. El problema es que le otorgamos en la cultura a la fuerza un valor superior a la debilidad. Decimos que los varones son menos emocionales que las mujeres, que somos más, los varones son más racionales. El problema es que decimos que la razón está por encima de la emoción. Entonces no es ingenuo decir una cosa y otra, más allá de que sea falso. Estas asignaciones de características de género establecen básicamente diferencias desde el principio. Diferencias que se van a manifestar de pronto en las decisiones que se tomen cuando se presenta un varón y una mujer. Por ejemplo, ¿qué se mira cuando hay que nombrar un empleado o empleada? Si va a faltar, si no va a faltar. Si estamos, no, acá esto es derecho penal, son temas muy duros, mejor que esto, es preferible un tipo fuerte y demás, que aguante este tipo de cuestiones. Esto es derecho civil, ¿viste? Tratan en la cuestión esta de la familia y demás, entonces esto dejamos a las mujeres, pero no en los cargos más altos, porque ¿viste? Al último momento hay que tomar una decisión racional. Digamos, se expresa, en la práctica se presenta de esa manera, pero no se dice. A ver, no está en la ley esto. A ver. ¿Ustedes saben lo que es un pliego de licitación marcado? Pliego de licitación marcado. El pliego de licitación marcado es cuando uno dice, bueno, vamos a llamar a licitación libre, se puede presentar cualquiera para comprar pantallas que tienen que tener una medida tanto por tanto y demás, de todas las características. Y una de las características que pongo es, bueno, que la marca tenga 7 letras y empiece con S. Bueno, es un pliego de licitación marcado. Así funciona la realidad con los varones y las mujeres. Como un pliego de licitación marcado, en el que la marca no se ve, pasa disimulada. Ahora, ¿cuál es el resultado final? El resultado final sí se ve. Miren, busquen la foto del último acto que encuentren del sindicalismo argentino y cuenten la cantidad de mujeres que hay en esa foto. Busquen la foto de la última vez que se hayan reunido, si es que alguna vez se reunieron, los rectores de las universidades argentinas.
Cuenten cuántas mujeres hay en la foto. Busquen la foto de los gobernadores. Y lo que vean ahí es, aunque les parezca mentira, el mejor escenario. Porque si ustedes ven la foto de los CEOs de las empresas privadas y de los que más plata ganan en las empresas privadas, van a encontrar muchísimas menos mujeres. Es un problema de educación, es un problema de vocación, o es un problema de poder. ¿Quién asigna esos roles sociales a varones y mujeres? Y sobre todo, ¿quién decide que ciertos valores están por encima de otros valores? Vamos a hacer un cuarto intermedio breve para tomar café, si es que está el café, y vamos a empezar entonces con la otra parte que nos va a llevar a la figura de femicidio.